Señor Jesús, te cantamos a ti. Nada se compara a estar en tu presencia, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Nuestro corazón te anhela, Señor. Solo a ti, Jesús, toma el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, de tu presencia. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que he estimado ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más cada día, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás. Vamos, iglesia, cántalo. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás y tú suficiente serás. Tú suficiente serás la eternidad, y tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Iglesia, gracias por estar aquí. Cada persona es importante. Qué bueno que te conectaste. Si tú estás al lado de tu familia, dale un codazo, salúdale, dile qué bueno que te pudiste parar, qué bueno que estás aquí conmigo para ver la predicación, para ver el mensaje, para estar hoy junto con la familia, junto con Valle. Gracias por estar aquí. Yo quiero hoy poderte poner en sintonía conmigo para poder dar a Dios lo que es de Él, lo que nos conviene darle, lo que Él es digno, que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo quiero decirte que esto lo hacemos siempre después de la alabanza, con un motivo. Esto lo hacemos para continuar nuestra alabanza hacia Dios, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros bienes. Es una forma expresiva, es una forma directa de mostrarle a Dios que no solamente le exaltamos con lo que decimos, sino también con lo que tenemos. ¿Sabes? A Dios no le interesa que nosotros quitarnos lo nuestro. A Dios lo que le interesa es que nosotros nos demos cuenta que en su mano una cosa puede multiplicarse. Mira, nosotros, tú y yo, le dedicamos a Dios un día a la semana. En nuestro caso es el domingo. Para los judíos es el Shabbat. Y esto es por un motivo. Esto es porque Dios en un día puede hacer lo que nosotros no pudimos hacer en 6 días. Por eso es que también le damos un 10%, una ofrenda de nuestra parte a Dios, porque con eso Él puede multiplicar y hacer más de lo que nosotros hacemos. También yo quiero decirte de forma bien honesta, porque es la verdad, nosotros dedicamos nuestros esfuerzos, nuestros recursos a aquellas cosas que nos gustan, a aquellas cosas que nos alientan, a lo que queremos tener cerca, etcétera. Invertimos en lo que amamos. Y la verdad es que yo lo hago de forma directa porque amo la casa, porque no solamente amo al Padre, sino que también amo estar con ustedes, amo estar en Valle, amo poder reunirnos ahí cuando hay la oportunidad. Y pues bueno, yo quiero decirte algo que habla muy bien acerca de nuestra familia de Valle, muy bien acerca de la iglesia que somos. Y dice aquí el Salmo 27, en el 4, lo único que le pido a Dios, lo que más anhelo es vivir en la casa de Dios todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Sabemos que la iglesia no son 4 paredes, pero sí somos nosotros. Entonces, para poder seguir avanzando y colaborando con Dios en su reino, yo te invito a hacer tus ofrendas, tus diezmos. Recuerda que va a haber una persona en la iglesia recibiéndolas en domingo, y también recuerda que puedes hacerla por medio de transferencia. Aquí en la pantalla van a salir las referencias, o también en los comentarios. Te mando un abrazo. Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iglesia Valle, personas, familias, todos los que están aquí, ¿verdad? En esta transmisión, sean bienvenidos. Bienvenidos a casa, la verdad. Estamos aquí transmitiendo en Valle y estamos deseosos de verlos. Y sin embargo, le damos gracias a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a pesar
de estas situaciones, el Señor permite y ha permitido que su iglesia continúe. Me da mucho gusto verte. Cuando tú vienes, cuando te conectas, cuando saludas, cuando participas, ¿sabes? Es muy bueno porque dice la Escritura que mejor son dos que uno. Así es que cuando tú vienes con ese entusiasmo a alabar a Dios, cuando tú has venido, ¿verdad? Y de repente te haces presente, saludas, algún testimonio inclusive de lo que Dios está haciendo en tu vida, eso nos permite seguir unidos como iglesia. Y acuérdate que la labor de la iglesia es deshacer las obras del enemigo, pero sobre todo establecer el reino de Dios, ¿verdad? Llevar a las personas a Jesús. Porque teniendo a Dios lo tenemos todo, hermanos. Es que seas bienvenido, qué gusto el poder, ¿verdad? Saber que estás con nosotros. Y el día de hoy, tú sabes, estamos estrenando serie, ¿sí? Y estamos en el episodio número 2, que se titula esta serie, La Voz de Dios. Y el día de hoy, el Señor quiere que hablemos de la voz de Dios y que nos conviene escuchar su voz. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos da propósitos a nuestra vida. Wow, sí, en serio. Cuando escuchas la voz de Dios, tú obtienes propósitos en la vida mayores, hombre, a los que tú por tu cuenta podrías obtener. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Fíjate bien, ¿cuántas ocasiones, verdad, no hemos escuchado la voz de Dios? Y lo importante también es que si escuchamos la voz de nuestro Dios, actuemos en consecuencia. Así es que ponte cómodo, pero alerta, ¿verdad? Atento ahí. Y te pedimos que tú compartas este mensaje. Siempre te decimos, mira, vente, conéctate, comenta, ¿verdad? Y comparte. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que la palabra de Dios está viva. Así como le diría este hombre Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús los cuestionó a todos, que era difícil el camino. ¿Qué les dijo el Señor a Pedro y a todos? Si quieren irse, váyanse. Y entonces Pedro volteó y le dijo, Señor, ¿a dónde vamos? Que existan palabras de vida eterna. Así es que estas palabras de vida eterna son a través de los mensajes que Dios nos da. Con toda confianza te pido, mira, escríbele a alguien, ya empezamos, no te lo pierdas, vente, mira, te quiero compartir la bendición de mi iglesia Valle, te quiero compartir lo que Dios está hablando en estos momentos. Seguramente va a llegar a tu corazón para que tú veas que Dios está empeñado en amarte de verdad. Así es que, ¿te parece entonces si pongamos este mensaje en manos de Dios? Para que sea el Espíritu Santo el que hable. Muy bien, Padre, hoy nos ponemos en tus manos, Dios. Y hoy te pedimos, dile ahí donde estás, Padre, que pon a tu Hijo tu palabra. Dile, dale palabra a tu Hijo este día, Padre. Quita toda palabra de hombre, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestros corazones y nos llenes de alegría, nos des propósitos nuevos. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto, la verdad, qué gusto después de haber alabado a nuestro Dios. Y mira, cuando tú tengas una necesidad, no dudes en llamarnos. Ahí a los pastores estamos para servirte, mi esposa Judy, yo, Cristian, ¿verdad? Mucha gente que estamos orando alrededor, también empeñados, ¿verdad? En pedirle a Dios para que tu salud esté bien, para que te dé consuelo cuando lo necesitas, para que tu trabajo, ¿verdad? Si no lo tienes, te dé uno nuevo, en fin, para que Dios supla toda necesidad en abundancia. Sí, bueno, entonces si tú tienes alguna petición, iglesia, nos la llegar a través del WhatsApp, ¿verdad? Estamos para servirte. Y entonces, ¿te parece bien? Mira, vamos a empezar con el tema que el Señor nos pone hoy en nuestro corazón. La voz de Dios da propósitos a nuestra vida. ¿Y qué es un propósito, iglesia? Personas que nos vienen escuchando. Un propósito es una intención de hacer algo. Es una intención de hacer algo. También hay algunos sinónimos que yo te quiero leer, ¿verdad? Propósito es intención, entonces es una determinación, es un deseo, es una voluntad, es un empeño, es un designio. Entonces, si le ponemos estos también sinónimos sería, propósito es una determinación de hacer algo. Cuando tú te determinas en serio a hacer algo, entonces tú ya tienes un propósito en tu vida. ¿Cuáles son los propósitos que te has propuesto y lo has logrado? ¿Tener una familia? ¿Ese fue un propósito? ¿Ya la tienes? ¿Tener una profesión? ¿Tener un negocio? O simplemente decir, sabes, el propósito en mi vida es que yo y mi casa agradezcamos, ¿sí? Y agrademos a ese Dios poderoso.
Cuando yo escuché esto de mi pastor, dije al principio, wow, ¿no? Como que se fataniza, que es un hombre fanático. Y sabes, hoy puedo decirte que esa enseñanza fue la mejor. Dijo, no, yo quiero, antes que mis hijos tengan cualquier cosa, que agraden a Dios, porque agradando a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Wow, Señor. Así es que hoy, el día de hoy, el Señor te dice, ¿quieres propósitos en tu vida? Búscame y escucha mi voz. Mira, cuántas ocasiones en el mundo tú no hemos tenido este tipo de situaciones. Cuando escuchamos, por ejemplo, a alguien, ¿no? Que de repente tú y yo decimos, ¿sabes? Va a haber un concierto porque te gusta la música, o a lo mejor va a haber un entretenimiento en los deportes para ver el espectáculo, o simplemente un cantante, o a lo mejor en tu empresa, a lo mejor en tu negocio, o a lo mejor en tu vida, a ti te gusta seguir capacitándote, entrenándote, e inclusive inviertes en tu capacitación, en tu entretenimiento, y de repente has dicho, mira, aunque mi empresa no me lo pague, yo voy a pagar este coach, yo voy a pagar este diplomado, voy a pagar esta enseñanza, porque lo que quiero es oír la voz de este hombre o de este grupo de consultores que tienen mucho que aportar, y cuando lo has hecho y el resultado es positivo, dices, wow, valió la pena la inversión. Ahora imagínate lo que tenemos en las manos, al mejor de todos, a un Dios poderoso, al Rey de Reyes, al Rey de los universos, hermano. Entonces yo te invito, porque, sabes, hoy es un privilegio y también sería, ¿verdad?, desperdiciado si no consultamos ese Dios poderoso. ¿Te acuerdas de la semana pasada que hablábamos sobre ese hijo de Salomón, de Roboam, que llegó a ser rey y que de repente Roboam, ¿qué hizo? Cuando el pueblo le dijo, oye, te venimos con una petición, ¿qué fue lo que hizo Roboam? Dijo, momento, déjenme analizar la petición que me hacen. Entonces fue y escuchó la voz de los ancianos, fue y escuchó la voz de los jóvenes. En este momento el consejo no fue el mejor, pero ¿por qué crees también? Porque se le olvidó a Roboam escuchar la voz más importante, la de su Dios poderoso. Wow. Seguramente si Roboam hubiera escuchado la voz de Dios, le hubiera dicho, mira, en este momento el consejo mejor es de los ancianos. Posiblemente después, hijo, los jóvenes te van a ayudar en otras cosas. Pero él no consultó la voz de Dios. Así es que, ¿sabes? Hoy te pido con todo mi corazón que tú y yo escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a obtener propósitos de vida. ¿Ok? ¿A poco no es bonito tener propósitos? Yo siempre te he comentado, cuando tú estás en tu trabajo o en tu negocio y tienes proyectos importantes, por ejemplo en tu empresa, ¿no? Cuando estás metido en proyectos que toda la compañía está metidos, ¿cómo te sientes tú importante, sí o no? Como que esos días, como que el estar en casa, en oficina, todo eso, dices, no importa, porque eso me hace sentir útil, porque eso me da propósitos, el tener una razón de por qué hago las cosas. A mí, por ejemplo, me encanta la enseñanza, y cuando yo preparo un tema, cuando yo me vuelco sobre una prédica, busco al Señor y digo, Señor, usa mi vida. De esa manera lo hacía yo también, o lo sigo haciendo, porque Dios me permite dar todavía algunas asesorías. Me acuerdo mucho que mis hijos, cuando yo estaba en la iglesia y de repente me salía la oportunidad de dar un entrenamiento a ejecutivos de la empresa farmacéutica, me decía Cristian o mis hijos, oye, ¿por qué, papá? ¿Por qué te paras tan temprano el sábado para que descanses un rato? Pero te veo que hasta eso te pones te pones de bien. Y le digo, claro, hijo, me encanta, porque eso para mí es un propósito que Dios me ha permitido tener. Porque cuando yo voy con esa gente quiero darle lo mejor. Y sabes, no nada más es lo mejor en mi materia, sino a veces el Señor me habla y voy y llevo palabra. Y esa gente, ¿por qué sé que está bien? Porque cuando veo su aspecto, que se van llenas, que dicen, valió la pena la inversión de escuchar a esta persona en esta área, eso llena mi corazón. Ahora imagínate, hermano, si hoy tú y yo nos determinamos, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios. Dios nos va a dar propósitos excelsos, hermano, te lo prometo. ¿Quieres salirse de esa rutina? ¿Quieres salirse de esa situación que está viviendo? Busque a Dios para que escuche la voz de su Dios y Él pueda darle propósitos de vida increíbles, momento a momento, mes con mes, día con día, año con año, en cualquier circunstancia. El día de hoy, mira, te voy a hablar de dos personajes. El día de hoy Dios ponía en mi corazón, ¿verdad?, analizar dos personajes bíblicos. Dos personajes, ¿verdad?,
que por su trayectoria son diferentes en su forma de preparación y en su forma de ser. Te voy a hablar precisamente de este hombre llamado Pedro. ¿Lo identifican a Pedro? Ese pescador, ¿no? Que el Señor un día lo llama y le da un nuevo propósito. Dice, ahora vas a dejar de ser pescador, ¿verdad? Y de peces, y te voy a hacer pescador de hombres. Y también te voy a hablar de ese hombre extraordinario, también igual que Pedro, llamado el apóstol Pablo. Te voy a decir que cuando ellos escucharon la voz de Dios y la abrazaron y se comprometieron, su vida se potencializó, hermano. Obtuvieron propósitos enormes en su vida. ¿Por qué te hablo de esto? Para animar tu corazón, para que tú y yo busquemos en todo momento oír la voz de nuestro Dios y actuar en consecuencia. No simplemente oírla, qué bonito, no, sino realmente decirle, adelante, Señor, abrazo, me comprometo, porque sé que contigo me vas a dar nuevas fuerzas, que si yo sé que ando en tu reino, tú te vas a hacer cargo de mí, de mi casa y de los míos en general. ¿Ok? Entonces mira, vayámonos directamente a la Escritura para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Y hoy te voy a hablar de dos personajes, ¿verdad? Dos personajes muy peculiares. Un personaje, ¿verdad?, que era un pescador, y un personaje que era un hombre preparado, ¿verdad?, para la vida. Y te estoy hablando precisamente de dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y mira, vamos a empezar con el apóstol Pedro, para que veas cómo lo que te está diciendo, ¿verdad? Oye, el Señor es real y lo podemos ver en las historias de su palabra, en la Biblia. Ahí en Marcos capítulo 1, verso 16 al 18, fíjate bien, cómo el Señor le da un propósito de vida y le cambia la vida a Pedro. ¿Te acuerdas cómo era Pedro, no? Antes de que el Señor lo llamara, pues era un pescador, acuérdate. Pedro, al igual que su hermano Andrés y muchos más, eran pescadores. Ellos vivían en la región, ¿verdad?, que estaba junto al mar de Galilea. Entonces ellos aprendieron la pesca seguramente desde niños, y de eso se mantenían y podían realmente sustentar a su familia y tener una vida cómoda, una vida de alguna manera, ¿verdad?, con un sustento para sus futuros días. Y entonces fíjate lo que dice aquí en Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Wow, Señor. Seguramente la vida de Pedro y de Andrés era una vida de trabajo, una vida entregada para su familia, y se deleitaban porque después podemos ver en la Escritura que eran pescadores experimentados, ¿sabe? Sabían lo que hacían. Y la verdad, la pesca es también una actividad muy agradable. Es una actividad que, además de proporcionar una fuente de alimento de alto valor nutritivo, genera empleo, comercio y dinamiza la economía y mejora la salud y el bienestar de la población. Guau, ¿no? O sea, muchas veces pues tú y yo podemos trabajar en empresas o en negocios, y los productos o servicios que vendemos, bueno, se utilizan para muchas cosas, pero qué privilegio, por ejemplo, es para aquellas empresas que venden, por ejemplo, productos farmacéuticos, productos que ayudan a las personas a vivir más y mejor. Es agradable, ¿no? O aparatos para la salud, o aparatos, ¿verdad?, para la enseñanza. Aquí Pedro, ¿verdad?, era un hombre que lo que él hacía servía de alimento para la zona, ¿sabes? Y además dice aquí, ¿verdad?, un alimento de alto valor nutritivo. Tú sabes que el pescado es recomendable. Todos los productos del mar son recomendables, pero el pescado generalmente se recomienda para tener una salud óptima. Además que es la economía del sector, favorece esa zona, ¿no? Por un lado, mejora la salud y hay un bienestar. Y entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque seguramente el Señor Jesús utilizó la experiencia de Pedro en su vida, en el día a día, para ahora darle, ¿verdad?, un propósito mayor y diferente. Dijo, mira, Pedro, así como tú eres pescador, ahora te voy a hacer pescador, pero de hombres. Wow, Señor. Imagínate el impacto para este hombre y para su hermano Andrés, ¿no? Para todos los demás, que de repente tú te dediques
por muchos años una actividad y de repente cuando veas predicar a un hombre llamado Jesús y empiezas a ver lo que él hace, te maravillas y que de repente voltee y te diga, ¿verdad? A ti directamente, te voy a dar un propósito en tu vida. ¿Sabes por qué dejó la red Pedro? Porque Pedro sabía, había experimentado la esencia de un Jesús real en el día a día. Cuando lo escuchaba predicar, cuando lo escuchaba enseñar, cuando lo escuchaba, ¿verdad? O lo veía hacer milagros, cuando veía ver sanidades, se maravillaba y iba y comentaba con su familia. Y además desde antes él ya tenía un corazón para Dios desde Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Cómo él andaba ya metido en las cosas de Dios poderoso. Y entonces, fíjate bien, cuando realmente el Señor a través de su voz te da un propósito, tienes que tomarlo. Y entonces empezar a ver lo que hoy te está diciendo el Señor. Si tú escuchas mi voz, yo te voy a dar propósitos que van a llenar tu corazón y van a llenar tu vida. Y no nada más la tuya, sino la de tu familia, la de tus parientes y la de muchos otros hombres más. Porque seguramente Pedro pues alimentaba, ¿verdad?, a algunos hombres, no a todos, pero pues él podía con lo que pescaba alimentar a varios y podría él tener, y de hecho tenía un prestigio como pescador seguramente. Tal vez, ¿cuántos amigos quieres que o piensas que tendría Pedro? Ponte a pensar, ¿te gustan unos 20, 50? ¿Te gustan 100 amigos? Ahora imagínate cuando el Señor le llama a través de su voz, el Señor Jesús, y le dice, sígueme, y él inmediatamente dejando las redes, sigue al Señor Jesús. Mira, vamos a ver cómo es importante que el Señor nos hable, pero también es importante que cuando escuchemos la voz de Dios, abracemos ese propósito que Dios nos da. Y mira, directamente allí en Hechos capítulo 2, el verso 37 al 42. ¿Te acuerdas que de repente entonces el Señor llama a Pedro y empieza a caminar Pedro, su hermano Andrés y todos los 12 discípulos, ¿verdad? Aprendiendo y viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, hasta el momento que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben? Es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo, o sea, la promesa que Dios, que mi Padre les dio, va a venir, y si el Espíritu Santo está con ustedes, pueden hacer las mismas cosas, cada uno de ustedes, como si yo mismo estuviera aquí, y mayores inclusive. Wow, Señor. Entonces, ¿qué hace Pedro? Cuando ve que Jesús se va, pues se queda pensando y de repente dice, pues trabajemos en lo que Dios ya nos ha dado, reciben el Espíritu Santo y entonces Pedro, ¿verdad?, haciendo alarde de aquel llamamiento o de aquel propósito que el Señor Jesús le hizo, fíjate lo que dice en Hechos 2, 37 al 42. Aquí podemos ver cómo Pedro abraza el propósito del Señor. Al oír esto se compungieron de corazón. Acuérdate que cuando él empezaron todos allí en ese aspecto, ¿verdad?, que estaban orando juntos, unánimes, de repente se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos y las gentes que estaban, ¿verdad?, en la festividad judía de ese tiempo, los veían a los apóstoles y a toda la gente que se había reunido hablar en otras lenguas, inclusive en sus propias lenguas. Y algunos que decían, están tomados, están esto, están mal. Algunos se maravillaban. Oye, pues ¿qué no son estas personas del vulgo? ¿Qué no son pescadores, personas normales? ¿Cómo es que habla nuestro idioma natal de esta manera? Y no nada más uno, sino varios. Y entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Verdad? Se maravilla Pedro y dice, wow, Señor. Y entonces lo que hace es aprovechar ese momento para empezar a evangelizar a las personas, o sea, llevar el mejor mensaje del mundo. Y les empieza a hablar de quién, del Señor Jesucristo. Y entonces cuando estas personas alrededor están escuchando con esa unción nueva que ahora tiene Pedro, ¿verdad?, empiezan a maravillarse. Y fíjate lo que dicen en el verso 37 de Hechos 2. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame. O sea, que todas las personas que un día el Señor va a llamar a través de sus hijos,
van a recibir la promesa. Fíjate bien, dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta cuando el Señor te da un llamado? Cuando escuchas la voz de Dios, Dios trae propósitos superiores para tu vida y para mi vida. Te decía hace un momento, ¿cuánta gente piensas que conocía a Pedro? Tal vez 100 personas, bueno, vamos a poner 1,000 personas, ¿no? Fíjate nada más, en un instante, ¿verdad? Cuando Pedro oye el llamado de Jesús, lo sigue, entonces él abraza esta propuesta, este propósito que Jesús le hace. Y dicen que 3,000 personas se convierten. ¡Wow, Señor! Por cierto, la pregunta es, ¿cuántos amigos tú has hecho en tu vida? Si ahorita alguien te pregunta en la edad que tengas, oye, por cierto, ¿cuántos amigos has hecho tú en tu vida? Y empiezas a hacer cuentas, no, tal vez 1, 2, pero amigos en serio, ¿no? Fíjate nada más, cuando tú escuchas y yo escucho la voz de Dios, somos de bendición de manera potencial, tremenda, ¿no? Wow, Señor. ¿Te gusta esta cuestión? ¿Te gusta todo lo que se habla al respecto? Cuando alguien escucha la voz de Dios y empieza el Señor a darle propósitos sensacionales en su vida. Wow, iglesia. Ahora fíjate, te voy a llevar al otro personaje. Vamos ahora a ver la historia de Saulo, ¿te parece? Y te la platico. De ahí en Hechos 9, ¿verdad? Del versículo 1 se empieza a relatar la conversión de este hombre llamado Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede? Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dime si no este hombre, al igual que Pedro, este Saulo, tenía una forma de vida, ya un estilo de vida. Bien diferentes, claro, ¿no? Mientras uno se dedicaba, ¿verdad?, a la pesca, para la alimentación de la región, para poder obtener sus recursos para su vida, Saulo lo que hacía, ¿verdad?, era un hombre religioso de su tiempo, era un hombre celoso de su religión, ¿sabes? Él cuando vio a los discípulos de Jesús no le gustó a Saulo el cristianismo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a perseguirlos de tal manera que dice la Escritura que cuando veía en una sinagoga a alguien que mencionara el nombre de Jesús y que viera y que estuviera por este camino, él iba, lo metía a preso y muchas veces estaba de acuerdo en quitarles la vida. Y era un hombre con un prestigio enorme, con una preparación muy importante este Saulo de Tarso. Había sido educado, muchas veces lo hemos comentado, ante los mejores hombres religiosos, ante los hombres capaces de ese tiempo. Había ido, por decirte algo, a las mejores escuelas y tenía una preparación y además una dedicación extraordinaria. Tanto así que era tan celoso que perseguía, dice, yo no voy a permitir esto. Pero ¿qué pasó? Un buen día, ¿verdad?, caminando hacia Damasco con todas las cartas que pidió para que no se le cerraran las puertas y tuviera el acceso directo a las sinagogas, como cuando alguien llega y le dice, oye, no puedes entrar a mi casa, no puedes entrar a este sector. Claro que puedo, porque aquí traigo la orden que me permite hacer eso. Wow, qué tremenda situación. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Cuando él iba a Damasco ya con esas cartas y esa autoridad encima, el Señor Jesús lo confronta, ¿sabes? Y dice que de repente una luz lo tira. Y entonces, ¿qué hace este hombre llamado Saulo? ¿Quién eres, Señor? Y entonces el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow, Señor. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, Saulo. Y entonces inmediatamente, ¿verdad? Ahí, ¿qué dice este Saulo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Levántate
y entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Mira, aquí este propósito que el Señor le da a este hombre llamado Saulo, igual que el de Pedro, igual como el que tú seguramente tienes o debes de investigar y pedir a través de escuchar la voz de un Dios que es nuestro y es poderoso. Mira, me maravillo, ¿sabes? Porque el dar cosas contra el aguijón, en otras palabras, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Deja de obstinarte en luchar contra una fuerza superior. Deja, por favor, Saulo, de andar persiguiendo a la iglesia porque me persigues a mí, y en ese afán y en ese propósito que tienes en tu vida, nada más la vas a desperdiciar porque además no vas a poder conmigo. Y entonces, ¿qué le propone el Señor Jesús? Mira, yo te propongo que escuches mi voz. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace Saulo? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Primero ya te he dicho, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús el que tú persigues. Y después entonces ya se pone en disposición y abraza ese llamado y le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Y entonces el Señor dice, vete a Damasco, que ahí se te dirá lo que debes hacer. Wow, Señor. Y de repente, ¿qué es lo que hace el Señor? Pues permite que este hombre llamado Saulo entre a Damasco, ¿verdad? Y lo llevaron seguramente a una posada, a una casa, donde él estaba orando, ¿sabes? Donde él estaba pidiéndole segundamente a Dios que lo ayudara, que lo transformara, que le permitiera volver a ver. Y mientras Saulo oraba, el Señor le estaba llamando ahí en ese tiempo a un discípulo suyo llamado Ananías. Y entonces le dijo, Ananías, y fíjate lo que dice este hombre, por favor. ¿Sí? Escúchame bien. Dice aquí, dice en el 10, había entonces en Damasco, estoy leyendo Hechos 9:10, un discípulo llamado Ananías, a que el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Y qué le dijo entonces el Señor a Ananías? Quiero que vayas y localices un hombre llamado Saulo, se encuentra en esta dirección, y le da la dirección. Y entonces cuando Ananías escucha de quién se trataba, inmediatamente le dice a Ananías al Señor, cuidado, Señor, este es un hombre perverso, Señor, es un hombre preparado, Señor, es un hombre dedicado a destruir a tu iglesia, Señor, a los cristianos. Y entonces el Señor, ¿qué le dice a Ananías? ¿Verdad? En el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo es necesario que parezca por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Mira, yo siempre he pensado, y cuando nosotros leemos esto, decíamos, Señor, ¿qué está pasando aquí? De repente, ¿verdad? También Saulo orando, el Señor le revela, ¿tú crees? Le da una palabra que hoy sabemos que es una palabra de conocimiento, porque le indica el futuro inmediato. Le dice a Saulo mientras está orando, espérate, no te desesperes, seguramente en pocos momentos o en pocos días va a ir a verte un hombre llamado Ananías. Él va a hablarte de mí, él va a orar por ti y vas a recuperar la vista para que empieces a abrazar el propósito que te doy. Wow. Entonces, ¿qué dice Ananías cuando el Señor ya le dice, olvídate de cómo es, yo voy a transformar, yo le voy a dar un propósito nuevo? ¿Por qué? Porque él se atrevió a oír mi voz. Wow. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, se acaban depresiones, se acaban malestares, se acaba inclusive la amargura que muchas veces llega a nuestra vida sin saber. ¿Y sabes por qué? Porque nos llenamos de un aliento diferente de vida, porque el Señor trae propósitos excelsos, ¿no? ¡Wow! Imagínate nada más, ¿no? El primero que supo entonces el ministerio de Pablo, ¿quién fue? Ananías. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y ora por él. ¿Por qué? Porque él va a ser mi instrumento para llevar mi mensaje, ¿verdad?, a todos los rincones y a reyes, a gente grande. ¡Wow, Señor! Yo siempre pensé y dije, oye, Ananías le diría entonces lo que el Señor le puso en su corazón a este hombre llamado Saulo, que después se convirtió en Pablo. Fíjate la pregunta.
Aquí no vemos en esta lectura en donde diga que Ananías le dijo, ¿no?, directamente, ¿verdad?, a este hombre llamado Saulo, pero yo creo que sí. Porque aquí, ¿sabes? Él llegó también con un corazón desbordado. Dijo, wow, Señor, vas a usar este hombre que en otro tiempo te era inútil. Vas a usar este hombre que en otro momento era tu enemigo férreo. Por eso el día de hoy, en esta pandemia y en cualquier momento, tenemos que llevar el mensaje, ¿sabes? Usted no se fije a qué tipo de persona, porque el Señor es capaz de transformar la vida de cualquier perdedor y hacerlo un ganador. Aún metido en problemas graves, aún pensando de manera equivocada, ¿verdad? El Señor, cuando escuchamos su voz, puede transformar nuestra vida a través de propósitos hermosos. Y entonces, fíjate bien, yo te voy a llevar, acuérdate que entonces ahí Saulo abraza, ¿verdad? Abraza el propósito que le da el Señor cuando le dice, ve a Damasco y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. Guau, Señor. Y mira, en Hechos 22, vámonos directamente al capítulo 22 de los Hechos, del verso 14 al 16. ¿Te acuerdas cuando de repente, pues el apóstol Pablo, a partir de ese momento no perdió tiempo, a partir de ese momento abrazó con tal fuerza, ¿verdad?, ese propósito que le dio Dios y empezó a predicar el evangelio tremendo, tanto así, ¿verdad?, que el Señor lo mandó a los gentiles y si él veía judíos lo hacía. De veras, Pedro era un hombre con un corazón para Dios tremendo. Abrazó y se comprometió con ese propósito que Dios le dio tremendamente. Wow, Señor. Por eso obviamente Pablo, ¿verdad?, se levantaba en las mañanas a decir, y es hora, déjenme, no importa, yo quiero llegar a predicar, porque cuando yo hablo de las buenas nuevas, sé que un alma se salva, sé que un hombre, ¿verdad?, puede realmente tener desde ese momento una vida diferente y tener un futuro y una esperanza en la vida eterna. Wow, Señor. Fíjense entonces allí en Hechos 22, del 14 al 16, cuando Pablo ya, el apóstol Pablo, está haciendo su defensa porque lo meten a prisión los judíos de ese tiempo. ¿Te acuerdas? El Sanedrín y los fariseos todos por la envidia que le tienen por lo que él está haciendo ahora. Y entonces fíjate bien, está ahí hablando al Sanedrín y en Hechos 22, en 14 dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Aquí está hablando de su conversión, del primer momento cuando Ananías fue a verlo. Aquí está diciendo, y Ananías me dijo a mí, Pablo, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Wow, Señor. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invoca su nombre. ¿Qué le está diciendo? Ananías le dijo a este hombre llamado primero Saulo y después Pablo, ¿sabes? El Señor va a permitir que tú oigas su voz y cuando tú escuches su voz vas a tener, con la ayuda del Espíritu Santo, ese poder de lo alto para poder transformar vidas, para inclusive llegar al corazón de reyes, para llegar a cualquier tipo de gente, a los gentiles. Wow, Señor. Levántate y bautízate. Y entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Abrazó, ¿verdad?, la voz de Dios y abrazó su visión. Y ahí en Hechos 26, 2 capítulos más adelante, hablando ahora sí directamente, ¿verdad?, en el anterior hablaba a Sanedrín, aquí estaba hablando directamente ya al rey Agripa, ¿sí? Fíjate, y a Festo también. Escucha lo que dice Hechos 26 al 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. De repente el rey Festo, ese gobernador, le dice, porque andaba por ahí, acuérdate, el rey Agripa y su esposa, y este hombre llamado Festo quiso agradar al rey Agripa y le dijo, por cierto, tengo aquí a este hombre llamado Pablo, ¿has escuchado? Sí, claro. ¿Te interesa escucharlo? Y dijo, claro que sí. Y entonces Pablo lo que hace es presenta su defensa, pero en lugar de defenderse lo que dice es lo que le pasó en su vida y la manera como Dios le dio un nuevo propósito. Y entonces le dice en el 26-19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, lo que me llamó, el propósito que me dio el Señor Jesús, yo lo abracé y estoy trabajando hasta el día de hoy en él. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén,
y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a este rey? ¿Sabe? Desde el momento que Dios me dio este propósito, lo abracé, me comprometí en esta visión y empecé a trabajar en ella. ¿Verdad? Dice aquí, anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, a que se arrepintieran y volvieran al Señor. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas Moisés dijeron que habrían de suceder. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando alguien se atreve a escuchar la voz de Dios, pero no nada más la escucha, sino actúa, ¿verdad?, en consecuencia, y a fin de cuentas abraza, o sea, se compromete con este propósito que Dios nos da, las cosas cambian en nuestra vida. De verdad, yo estoy maravillado. ¿Sabes? Estoy maravillado porque este hombre llamado Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento. De esos 66 libros, Pablo del Nuevo Testamento escribe más de la mitad. ¿Tú te das idea cuántas iglesias fundó Pablo? Este hombre llegaba y trabajaba, abrazó su propósito que Dios le dio, y entonces toda esa euforia, entonces todo ese gozo que viene de servir a un Dios estuvo en su vida. No se detenía Pablo. Yo siempre pienso, ¿cómo puede haber alguien como esa pasión de Pedro, con esa pasión de Pablo, con esa pasión de Jonás, con esa pasión de Moisés, con esa pasión tuya y mía, hermano? ¿De dónde viene? Cuando escuchamos la voz de nuestro Dios y Él nos da propósitos. Entonces hay un alimento que tú no te importa el tiempo, que no te importa el trayecto que hay que caminar, ¿verdad? Que tú estás deseoso de decirle a la gente hoy, ¿sabes? No te preocupes, porque ¿quién te puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades demoníacas. El amor de Dios es inmenso, hermanos. Aquí no se acaban las cosas. Tenemos fe, tenemos una esperanza y un futuro con nuestro Dios. Entonces dime si no es importante, hermano, que tú y yo escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántas iglesias no llegaría Pablo? ¿A cuántas miles de personas no benefició? Dice que donde llegaba a Corintio, a Tesalonicense, con los Gálatas, con todo mundo, él establecía una iglesia, formaba líderes. ¿Para qué? Para que se hablara del reino de los cielos. Wow, Señor. Cuánta bendición cuando alguien se atreve a escuchar la voz de Dios, cuando lo buscas en intimidad, cuando lees su palabra, cuando vienes a esta iglesia y saludas a los hermanos y les dices, Dios está haciendo esto en medio de la enfermedad, en medio de la desesperanza, de pérdida de gente nuestra, ¿verdad? El Señor me llena de esperanza porque el Señor me ha revelado. Sabes, yo tuve misericordia al llevarme a tus seres porque ellos ahorita están en mi presencia, porque de otra manera no hubiera sucedido así, y esa estela hoy va a ser de bendición para los que se quedan, porque yo voy a hablarles también a ellos de manera personal. Wow, Señor. Y termino con esta escritura. Fíjate bien por qué nos conviene escuchar la voz de Dios. ¿Por qué nos conviene ir y tener una intimidad con ese Dios poderoso? ¿Por qué no es una pérdida de tiempo el leer la palabra? ¿Por qué no es una pérdida de tiempo el orar en las mañanas, en las tardes y en las noches? Hay muchas historias que te puedo decir que tú conoces. ¿Sabes? Aquel hombre también llamado Daniel, hermoso, que lo buscaba en la mañana, tarde y noche y sirvió a 4 reyes. ¿Cuándo lo hubiera hecho Daniel fuera de su situación? La semana pasada predicábamos de este hombre llamado Roboam, ¿sabes? El hijo de Salomón, que cuando él recibe el reino, lo primero que hace es consultar a los ancianos y después a los jóvenes, y tuvo problemas. ¿Sabes por qué? Porque se le olvidó consultar la voz de Dios. Porque si él hubiera, Roboam, consultado la voz de su Dios, Dios le hubiera aclarado y le hubiera dicho, en este momento el mejor consejo no es el de los jóvenes, sino el de los ancianos. Y así muchas veces, tal vez en un futuro puedo haber dicho, ahora sí te conviene escuchar esto, hijo, porque el Señor sabe todo lo que va a pasar. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, porque ya está ahí. Dime entonces si no
amada iglesia, nos conviene escuchar la voz de Dios y obedecerla, abrazarla a los propósitos que nos va a dar, aunque sean para ti insignificantes. ¿Cuántas veces en Valle no hemos visto testimonios hermosos? ¿Cuántas veces no he visto que el Señor llama a personas aún de su escasez y la gente abraza y de repente el Señor los bendice al 1000 por uno, hombre? ¿Cuántos de aquí podemos ahí testificar? Sabes, el Señor me llamó y hasta la fecha me ha dado propósitos y esos propósitos llenan mi corazón. Y Él se encarga de mi vida, Él se encarga de mi economía, se encarga de la protección de mi casa. Wow, Señor. ¿Por qué nos conviene escuchar la voz de Dios? Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí o el que confía en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabes? Esto es algo tremendo. Fíjate bien, de cierto os digo, el que confía en mí va a hacer mayores obras que yo hago, porque yo voy a estar al lado de mi Padre intercediendo, porque ahora tienes mi Espíritu Santo que te guía a toda verdad y que habla lo que el Padre dice. Dime si no somos privilegiados, iglesia amada Valle, personas y familia. Quiere entonces tener una actitud, quiere tener no una felicidad, sino ese gozo que producen los propósitos en su vida. Vaya y disponga un tiempo para escuchar la voz de Dios, pero una vez escuchando la voz de Dios, abrácela, porque sabes, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así es que, iglesia, te mando el mejor de los abrazos. Deseo con todo mi corazón que tú y yo busquemos al Señor en estos días de tanta necesidad para nosotros, pero para el mundo entero. Así es que permíteme orar. Padre, esta tarde yo te pido, fíjate bien, hay personas que me han pedido oración que ahorita están en problemas de COVID. La familia Postle, ¿verdad? Oscar López con su cuñado Luis Caballero que está postrado. ¿Te parece si oramos por ellos? Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú levantes en vida y en salud, Padre nuestro, a la familia del hermano Apóstol y de Carmen, Señor, a sus hijos, Señor, en general, a su hija, Señor, a sus nietos, Padre. Declaramos vida, declaramos salud, declaramos vida y salud sobre Luis Caballero, Padre. Te pedimos que tú tengas misericordia y por amor a sus hijos y a su esposa y a su gente que lo ama, tú, Señor, lo saques en salud. Pero también te pido, Señor, que tú sigas restaurando la vida de Jonathan, la vida de muchos, Señor, aquí, Señor, que hemos visto tu mano poderosa. Y hoy yo declaro sobre Valle, Señor, vida, salud, prosperidad, Señor. Declaro que somos una casa de oración, de refugio, de restauración y de consolación. Declaro, Señor, que somos una iglesia, Señor, que nos tomamos de tu mano para establecer tu reino en este momento, en el nombre de Jesús. Hermanos, si usted necesita, comuníquese ahí ahorita en el WhatsApp. Llámenos, contacte a los pastores. Si usted necesita oración, estamos orando por muchos, hermanos. Este fue solamente un ejemplo. Usted ya vino aquí, está oyendo las transmisiones, tiene todo el derecho para pedirnos que oremos por ustedes. De hecho, estamos orando por su trabajo, por su negocio, pero sobre todo, estamos orando hoy para que escuche usted la voz de Dios de primera línea y pueda saber que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para usted. Así es que, Valle, te mando otra vez un fuerte abrazo. En general, personas que nos vienen siguiendo nuestras transmisiones, Dios te siga bendiciendo en todo momento. Hasta la próxima.